Estamos en esto que es lo que se quedó en los micrófonos. Agradezco muchísimo a Jorge Enríquez que esté con nosotros y Alejandro Rivera. Bueno, estamos hablando de un tema muy sensible porque estamos hablando de su seguridad y de la seguridad de su familia, de sus hijos y de toda la sociedad. Un tema que en verdad está en el número 1 de preocupación de los ciudadanos. O sea, más allá de cualquier otra cosa, lo que los ciudadanos queremos es seguridad. Hay un proceso de cierre, ¿no?, que va a llevar, como decíamos hace un rato, 18 meses. ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos de que esto va a funcionar y que va a transitar pues dentro de la legalidad? Eso va a depender mucho de los mandos y de la manera en que quieran elaborar todas las normas secundarias. Ya tienes una ley que te regula la Guardia Nacional, ya tienes un reglamento. En estas disposiciones se establece cómo va a ser la etapa de transición. Se está creando una unidad específica para que todas las personas que hoy pertenecen a la Policía Federal y quieran pasar a la Guardia Nacional lo puedan hacer. El problema que se tiene hoy es que la manera en que se están estructurando los mandos, los elementos dicen, oye, yo tengo un grado, por ejemplo, soy inspector general, y al pasar a la Guardia Nacional me vas a quitar ese grado. Ese es el sentir de ellos, y el gobierno no les ha podido decir si es o no es cierto, lo cual genera un grave problema, porque la ley de la Policía Federal te dice que los policías son personas que se rigen bajo el apartado B del artículo 103 de la Constitución, es decir, son trabajadores del Estado. Tienen derechos ya reconocidos. Tú no puedes llegar y decir, ¿qué crees? Me lo acabo de sacar de la chistorra y esto no vale y lo que vale es lo mío. Por eso, la manera en que se está negociando dependerá mucho del margen de legalidad que se quiera. Sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Eso empieza a generar problemas porque ahora vas a sumar a otro actor, que es el Poder Judicial, que puede echar abajo parte de esta reforma. El problema para llegar a donde tú quieres llegar es que la Guardia Nacional nació sin estar conformada. Ayer tuvo su primer bautizo de fuego, ya fue atacada en Michoacán y ya tuvo que trabajar. ¿Con qué protocolos se está trabajando? ¿Bajo qué mandos se están señalando? Hay muchas incongruencias dentro de lo que se está planteando, porque por ejemplo te dicen, para que tú puedas tener un ascenso requieres de tener 18 años aquí en tal cargo. ¿Cómo los voy a acreditar si ni siquiera los propios militares pueden acreditar experiencia en materia de seguridad pública? Tampoco los de la Policía Federal, porque no son tan viejos. Entonces, esas incongruencias te van a dar como resultado que el día de mañana tengan que ser modificadas. En esa modificación a la ley no sabemos qué es lo que pueda pasar. Yo sí creo y le deseo a la Guardia Nacional el mejor de los éxitos, basado en ¿qué? 1, que tenga la capacidad de generar la normativa necesaria para lo que van a hacer. 2, que su gente entienda que ya no van a ser fuerzas de apoyo a la policía, ahora son policías, tienen que pensar como policías y actuar como policías. Eso requiere un proceso de selección, no cualquiera es policía. Segundo, un perfil de puesto para saber en dónde te voy a poner. Tercero, un manual que te diga cómo vas a trabajar. El armamento que voy a utilizar, tienes que reformar la ley de armas de fuego y explosivos para determinar que las armas que trae el ejército hoy no son las armas que van a emplear ellos en su función policíaca, porque hacen una función civil. ¿Hasta dónde el uso de la fuerza? El protocolo de Estambul para la prevención de la tortura. Es decir, tenemos que generar toda una conciencia para que los policías hoy realmente puedan serlo. Lo que no logró la Policía Federal, más allá de si hubo corrupción o les faltó equipo o lo que tú quieras que poner como pretexto, hoy la Guardia Nacional sí lo tiene que hacer. ¿Cómo lo va a lograr? A través de suplir lo que te estoy comentando. Sí. No. Ok. Además de eso, uno es el trabajo de calle, en donde tú vas a prevenir una situación delincuencial, ¿no? Otro es el trabajo de persuasión, cuando vas a buscar que las personas no cometan un delito. Y otro es cuando tú ya eres parte de un proceso penal. Yo ya detuve, lo llevé al Ministerio Público, doy mi informe policial homologado, las personas van a llevar a cabo un proceso en base a lo que yo estoy diciendo. Se respetó la cadena de custodia, no tomé yo las armas con mis manos y entonces incorporé huellas dactilares adicionales a las que el arma ya tenía. ¿Cómo voy a presentarme ante un juzgado cuando se ha mandado traer por parte de un juez? Vamos a tener la capacidad de traerlos, porque también ese es el otro problema. Los penales no están en toda la República, están en sitios específicos, y cuando tú los consignas, por ejemplo, en Baja California, de ahí, aunque ellos tengan este despliegue regional como está planteando la Guardia Nacional,
estas personas van a ser consignadas al Ceferezo, vamos a suponer, de Matamoros, lo vas a tener que desplazar. Van a tener esa capacidad económica, o le va a pasar lo que le pasó a la federal, que muchos procesos se les cayeron porque no tuvieron la capacidad económica y la logística necesaria para sacar estos elementos del trabajo activo, llevarlos al proceso y después regresarlos. Esto nos va a dar, son muchas cosas las que hay que hacer. Alejandro. Pues sobre todo lo que ha tenido la Guardia Nacional en estos últimos días han sido retos desde fuera, ¿no? O sea, lo más mediático pues ha sido las protestas de los policías federales, todo esto que nos señalabas durante el programa y en este mismo momento. Pero bueno, dos cuestiones. La primera, esto se podría resarcir con todos estos cursos de derechos humanos, con la visibilización que se dijo que se iba a tener desde la Organización de las Naciones Unidas, entre otras cuestiones que ya han estado ahí en el discurso. O sea, todo esto se podría resarcir así. Y la otra, que bueno, pues lo que apuntaba son bastantes retos internos de la Guardia Nacional. ¿Tendría otros más? Como por ejemplo, ¿cómo se van a enfrentar al nuevo sistema penal acusatorio? ¿O cuáles son los retos importantes en los que se va a enfrentar ya de manera interna también esta operatividad de la Guardia? Sí, como yo te decía, el sistema penal acusatorio hoy es un sistema mucho más agresivo. Ya tienes que saber lo que se te va a preguntar. Tú no puedes llegar y decir, oye, es que yo me encontré esto a 5 metros. No, tienes que acreditar que fueron 5 metros. Tienes que saber de planimetrías para decir, oye, yo voy a hacer un informe policial homologado, pero voy a enseñar, le voy a llevar un planito para tomar como referencia. Aquí está la tienda y de aquí caminó el sujeto y aquí se cayó. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a las pruebas y me meto a la reconstrucción de hechos, lo que yo estoy diciendo tiene que suceder exactamente igual. Y después viene la mecánica de hechos para que lo que yo dije que pasó es físicamente posible. O sea, una persona que dice yo cargué una piedra y luego la arrojé, tiene que acreditar que efectivamente tenía la fuerza para levantarla y lanzarla, ¿no? Sí. ¿Me permites que vayamos como a un corte y vamos a continuar platicando de este tema que la verdad es muy interesante y a todos nos tiene preocupados? No se vayan. Estamos de regreso hablando sobre la Guardia Nacional, la Policía Federal y bueno, el tema central se llama seguridad y se llama seguridad para todos los ciudadanos. Jorge, nos estabas diciendo de este nuevo sistema acusatorio, si van a estar o no capacitados para poderlo enfrentar la nueva Guardia General, que la Guardia Nacional, que no son policías. No son policías, aunque ellos vienen de los cuerpos de la policía militar y de la policía naval, pertenecen a otras estructuras legales porque así lo dispone la Constitución. Al pasar al mundo civil, ellos se enfrentan ahora al reto de poder estar a la altura de lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales les va a requerir. Mucha capacitación, mucha selección y sobre todo mucho ensayo para saber cómo ir haciendo las cosas. Creo que una de las armas que tiene en contra la Guardia Nacional es el tiempo. No creo que en este momento tengan la capacidad de actuar muy rápido porque ya están operando. A mi juicio tenían que haber esperado quizás 6 meses, 8 meses de preparación para después soltar a la gente a la calle y poderse mantener en ella. No se hizo, no pasa nada, simplemente habrá que redoblar esfuerzos y la gente que esté trabajando en esto tendrá que aplicarse a los cursos de capacitación en derechos humanos, a los cursos en derecho procesal penal, en derecho penal, infracciones administrativas, porque además el campo de aplicación de la Guardia Nacional no solamente abarca cuestiones de prevención de delitos, sino también sanciones administrativas, es decir, tienen mucho trabajo. Y bueno, ahora sí que volviendo a un tema mediático, que está pues prácticamente en todos lados, es estas protestas que están encabezando y que pues ellos dicen que no se les va a liquidar, que sus sueldos no están homologados, que ellos recibían mayores cantidades por los bonos, en fin, y hay muchos que no están cumpliendo con los requisitos que está poniendo la Guardia Nacional. Por ejemplo, el sobrepeso, por ejemplo, la edad, por ejemplo, los tatuajes. No sé si por ahí decía Adriana Arroyo que sobre los tatuajes había que tener mucho cuidado. Yo entiendo, lo que he leído es que en el reglamento dice que no podrán tener ningún tatuaje. Entonces ellos se quejan de todo esto y que son objetos de un maltrato. Y por lo tanto, que se están lesionando sus derechos humanos y su derecho
al trabajo en sí mismo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Se va a arreglar? Hay, como dice Durazo y como dice el presidente de la República, ¿hay mano negra atrás de esto? Mira, mano negra no lo sé, pero sí creo que hay una incapacidad total en su estrategia de comunicación para la gente. Si tú eres trabajador, te riges sobre una ley de la Policía Federal, en ella se establece cuáles son los requisitos que tú debes de cubrir para el ingreso y para la permanencia. Y parte importante de la queja de por qué ellos se están quejando en este momento, ellos dicen, a mí me pides nivel de licenciatura, y ahora resulta que la Guardia Nacional va a traer personas que no tienen ese nivel. Entonces, ¿por qué ellos valen más de lo que valgo yo? En una escala dentro de lo que es la ley del trabajo, yo tengo permanencia más que tú. Segundo tema, se está estableciendo que los marinos pueden ingresar, o los marinos o los militares pueden ingresar a la Guardia, mantenerse durante cierto tiempo en su calidad de civiles. Cuando regresan al ejército, toda esta experiencia se les toma a ellos para incrementar en su carrera militar. Al policía eso no le debe de afectar. Lo que él se inconforma es la segunda parte del transitorio del reglamento, cuando dice, pero también puede seguir ganando y le siguen pagando en la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, y aparte va a ganar en la Guardia Nacional. Se supone que la Secretaría de Hacienda tendrá que vigilar que no se esté pagando por lo mismo. Que no se triplique. Exactamente. Pero ellos dicen, bueno, ¿y por qué esa canonjía? O sea, ¿y a mí qué me va a pasar si yo logro como Policía Federal pasar a la Guardia Nacional? ¿Por qué voy a tener esa falta de igualdad o de equidad en el manejo de los sueldos si los dos nos exponemos a lo mismo? Si los dos vamos a hacer una detención y nos jugamos la vida. Si los dos vamos a atender un desastre nacional y un desastre natural y podemos quedar ahí. Pero no es como mezclar el agua con el aceite un poco, les pregunto a ambos. O sea, la institución mejor calificada por los mexicanos es el ejército, a la que se le agradece. Bueno, no hay más que ver el desfile del 16 de septiembre, ¿no? El ejército está considerado como un aliado de la población en momentos de crisis, sea un temblor, sean inundaciones, etc. Y la peor calificada es la Policía Federal. Sí, mira, desde luego, ¿cuál es el tema? Yo vengo de familia de militares, mi abuelo fue general de división, yo conozco muy bien el ambiente y te puedo decir que sí, el ejército se precia de formar buenos cuadros, tiene una gran disciplina y tiene una gran estructura. El problema es que los vamos a sacar de lo que saben hacer para llevarlos a un mundo desconocido que se llama policía. Por eso digo, es un reto, no es nada imposible, no es nada improbable. La apuesta es que sí. Yo he señalado ahorita cuáles serían mis puntos de vista para que ellos pudieran ir avanzando para suplir lo que hoy no existe. En relación a las quejas con la Policía Federal, bueno, hay a favor y hay en contra, ¿no? Cuando yo fui fiscal en materia de terrorismo, cuando yo tenía que hacer cierto tipo de despliegues y tener que hacer cierto tipo de detenciones, nunca me quedaron mal, siempre fueron personas con las que íbamos, entrábamos, salíamos, también recibimos el apoyo del ejército, también recibimos el apoyo de la naval. O sea, yo no me podría quejar ni de unos ni de otros. Entiendo que ciertos sectores de la población sí sienten que hubo unas fallas por parte de la Policía Federal, y eso es quizás lo que los lleva ahora a este descrédito y lo que les empieza a costar precisamente el que sea una institución que sea sustituida por otra. Eso es lamentable, porque yo creo que sí se había hecho un esfuerzo nunca antes visto en México de crear una policía sólida, con excepción de la Policía Federal de Caminos, como ya lo dije, pero esa es la base para la Policía Federal Preventiva en su momento, que después va a la Policía Federal. Si esto falló, habrá que revisar por qué, no tanto para saber si fue bueno o malo, sino para que la Guardia Nacional prevenga desde antes cuáles fueron los errores, qué fue donde empezaron a caer para que ellos no cometan ese error. Que los policías se engordaron, se dejaron caer, sí, lamentablemente eso es una realidad, y tú no puedes ir a combatir a la criminalidad, y menos hoy que tienes a jóvenes que están entre los 12 y 20 años delinquiendo y que son unas máquinas para correr, con un gordito que no se pasen las cosas. Pues es un tema largo, Alejandro, es un tema complicado. Vamos a estar preguntándote en lo subsecuente, y la última pregunta sería: ¿tú crees que tengamos los ciudadanos un resultado positivo con la Guardia Nacional en materia de seguridad? Sí,
Yo creo que la Guardia Nacional tiene y debe de saber hacia dónde va. Confío en que los elementos, el general Lucio, yo tuve la oportunidad de conocerlo en su momento, es un hombre muy estructurado, es un hombre que sabe muy bien su trabajo y confío en que logre encontrar a estos mandos subalternos que lo hagan, que le permitan replicar las ideas que ellos tengan. Creo que les falta fortalecer la vertiente legal, la vertiente de los derechos humanos, el trabajo legislativo para estas reformas de los armamentos en la ley federal, pero en fin, ese es un trabajo que se puede lograr. Sí le veo la posibilidad de lograrlo y me gustaría mucho que tuvieran una estrategia de comunicación con la Policía Federal para que los integrantes que de verdad nacieron para ser policías, que se sienten con orgullo, como el himno que tú citabas hace un momento y que lo hicieron suyo y que no solamente se pusieron la camiseta, se la tatuaron, tengan la oportunidad de seguir colaborando en una institución que sea la Guardia Nacional, que al final sea nuestra policía democrática y no dejaré de decirlo, una policía que no sirva a ningún partido político, sino que sirva a la sociedad para que la sociedad se sienta respaldada y no la vuelva a calificar en uno o en otro sentido, sino que esté acorde con ella. Muchísimas gracias a Jorge Enríquez por haber estado en esto que es Barlovento Informa. Agradezco muchísimo la compañía de Alejandro Rivera y nos vemos mañana en punto de las 13 horas.